¿Sabía usted que según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la primera causa de ceguera reversible en el mundo son las cataratas? Vamos a hablar de este tema, vamos a conocer en profundidad qué son las cataratas y cómo se tratan hoy día en nuestro país. Estamos con Carolina Valencia, ella es oftalmóloga de Clínica Puerta del Sol, que nos acompaña hoy día. Muchas gracias por estar hoy día, Carolina. No, mucho gusto. Pero hablar de las cataratas, fíjate, se escucha bastante, mucha gente, ¿no es cierto?, habla de las cataratas, pero hoy día queremos que tú nos cuentes exactamente qué son las cataratas, que toda la gente quede muy bien informada, y tenemos una animación donde quizás tú nos puedes contar en detalle. ¿Sí? Perfecto. Bueno, acá podemos ver el ojo por dentro. Sí. Y básicamente lo más importante acá es ver esta estructura. Esta estructura es el cristalino, que en el fondo es el lente natural que los seres humanos tenemos dentro del ojo. Este cristalino, el objetivo que tiene es que la luz que llega, que incide sobre el cristalino, se condensa y llega de mejor forma hacia la retina para que se logre una buena visualización de lo que estamos viendo. Correcto. Si nosotros hacemos como una analogía con una cámara fotográfica, finalmente el cristalino tiene que ver con la lente de la cámara fotográfica. Sí. Y el rollo antiguo puede ser la retina. Entonces, Claro. el rollo antiguo, porque ahora ya no existe. Claro. Entonces, la idea de la catarata, el problema que se produce con la catarata es que básicamente el cristalino, debido a la edad, principalmente la edad, aunque hay otras causas, se opacifica, se pone oscuro. Entonces su capacidad transparente de transmitir la luz se va perdiendo con el paso del tiempo. Y esta zona de acá se va poniendo cada vez más oscura, y dependiendo del grado de opacificación y dónde está esa opacificación, va a ser la peor o mejor calidad visual que vamos a tener las personas con la catarata en el fondo. Y se llama catarata porque, claro, tiene como agua, cuando la catarata cae y se ve más oscuro el agua, bueno, sí. Así efectivamente se va como transformando este cristalino transparente. Fíjate que aprovechando la imagen es esto, ¿no es cierto? Es como el lente que se empaña, que ¿no es se cierto? empaña, exactamente, y que hace ver que las fotos salgan más borrosas en el fondo. Correcto. Ahora, este cristalino, que sería como el lente, que acá lo vemos, ¿no es cierto?, que se está empañando acá, mira, ahí está, se nota cómo se empaña, se empieza a perder esa transparencia. ¿Por qué llega a perder esa transparencia? ¿Por qué finalmente termina el lente empañándose? Bueno, el cristalino son básicamente proteínas que se van denaturalizando con el paso del tiempo. ¿Y eso qué significa? Que van perdiendo su capacidad debido principalmente al efecto de la luz ultravioleta del paso del tiempo. Algunas drogas, algunos pacientes que usan corticoides pueden producirle secundariamente catarata. Hay cristalinos que genéticamente vienen opacos. O sea, hay algún tipo de cataratas que uno las ve y en los familiares son todos más o menos parecidos. Pero la más común se produce con el paso del tiempo, que es la senil, y que se produce por una denaturalización de las proteínas que hace que estas proteínas dejen de ser transparentes en su unión y empiecen a ser opacas. ¿Desde qué edad empieza ese proceso donde deberíamos estar alerta? Y usted en la casa debería estar más alerta, ¿no es cierto?, que empiezan a aparecer los síntomas. ¿Hay alguna edad, un rango de edad donde se empieza a presentar? El rango más común, diría yo, son en pacientes mayores de 60 años. Es ahí donde empiezan a aparecer los pacientes con los cristalinos más opacos, los primeros signos de, nosotros llamamos de esclerosis del cristalino. Correcto. A los 60 años, de ahí en adelante, pero si bien se pueden ver pacientes que por ese motivo, por ejemplo, pacientes que también han sufrido traumas oculares, claro. También producto de golpes en la zona, producen ciertas zonas de opacificaciones, ya sea generales o más digamos, específicas en alguna zona, y esos son pacientes a veces más jóvenes. Y dependiendo de cuándo fue producido el trauma. O sea, en el momento del golpe, ¿no es cierto?, tú vas a tener el moretón, ¿no es cierto?, la quimo, si hablamos los doctores, va a quedar a lo mejor algún daño ahí local. Y por ejemplo, yo hoy día a mis 28 años, pasa el tiempo, viste que pasó, nadie se cuenta. Pasa el tiempo y yo podría percibir esto 30 años después, 40 años después. Se podría percibir en general, es un proceso que va de a poco y va dependiendo de cada persona, no es un tiempo, depende también del golpe, de la sensibilidad del ojo, etcétera. Exacto. Pero claro, de repente hay antecedentes que tú dices, ¿sabes qué? A los 20 años me golpeé, claro, me golpeé y tienes 40 y ya estás con una muy mala visión y te das cuenta del examen del biomicroscopio, porque para esto hay que colocar al paciente con biomicroscopio, normalmente hay que dilatar.
dilatarlo y uno se da cuenta que hay una zona del cristalino que ya no está cristalina, que ya está opaca y que por ahí hay pérdida visual. ¿Cuáles son los primeros síntomas que uno podría sentir como para entender que está en esto? ¿Cuáles son las primeras cosas que voy viendo? Empiezo a mirar, porque esto de visión nublada es ya bastante avanzado, pero ¿en qué me tengo que fijar? Los pacientes muchas veces comentan que tienen problemas con los halos de luces, ven halos de luces, les cuesta un poco mirar en la parte, en la hora como vespertina, empiezan a tener problemas, y después ya empiezan los síntomas como un poco más avanzados, donde tienen problemas para ver de lejos, hay visión borrosa, ven un poco mejor de cerca en algunos casos, porque esto también a veces provoca un poco de miopización la catarata, ven mejor de cerca, pero finalmente llega a tal nivel la catarata que ya empiezan a ver tanto de mal de lejos como mal de cerca en el fondo. Así que yo te diría y va a depender también de lo que uno haga, porque hay un paciente que es más sensible o que necesita mejor su visión, que se va a dar cuenta de pequeños cambios en las cataratas, por ejemplo, a un conductor. A un conductor necesita muy buena visión y por lo tanto pequeñas cosas ya van a hacer que él consulte, diferente a un paciente que no sea tan exigente en su parte visual, que se dé cuenta más tardíamente porque no las percibe, porque no maneja, porque no necesita una visión tan buena en el fondo. Correcto. Pregunta, ¿las cataratas afectan un ojo, dos ojos? ¿Cómo se presenta desde el punto de vista de a ver, en bilateral? general es un proceso que es bilateral, pero eso estamos hablando de la senile. Si es traumática, va a ser el ojo afectado. Claro. También si son genéticas o no, pueden ser uni o bilaterales, dependiendo de la genética del paciente. Pero yo te diría que en general son bilaterales, pero muchas veces son asimétricas, porque muchas veces hay un ojo que está más comprometido que el otro y un ojo puede operarse y el otro ojo puede esperar. Correcto. A propósito de la operación, de la cirugía, me gustaría ver el siguiente video donde vamos a mostrar, ¿no es cierto?, un ojito que está siendo intervenido en el momento ya en que se empieza a poner el lente. Finalmente, ¿no es cierto?, lo que se hace en el ojo es retirar este cristalino que no está funcionando, que está totalmente opaco, y poner un lente, ¿no es cierto?, que lo va a reemplazar. Y son un poquito las imágenes, son las imágenes que tenemos a continuación. Sí, esta es la imagen que nosotros tenemos cuando se realiza la cirugía de catarata. Aquí ya está prácticamente ya el lente colocado. Antes de eso se retira la catarata, pero para poder reemplazar este lente, si tú dejas al ojo sin la lente, no va a haber capacidad de hacer este efecto de convergencia de los rayos, de foco, y por lo tanto tú debes reemplazar con un lente, digamos, externo, artificial. Correcto. Debes colocar el lente dentro del ojo y hacer el efecto que hacía la catarata, y este ya obviamente es una cosa transparente en el fondo. Entonces lo que uno hace acá es entrar dentro del ojo, aspirarla, y dentro de esas mismas microincisiones, que son incisiones muy pequeñitas, entras el lente que muchas veces viene plegado y que se despliega dentro del ojo, y se abre y queda colocado en lo que nosotros llamamos el saco, que es como una cápsula donde el lente puede apoyarse y queda perfectamente colocado. Y la cirugía se hace en forma ambulatoria, muchas veces solo con gotas, con tópica en el fondo. Es una cirugía que en general se hace en pacientes mayores de 60. Pueden haber pacientes que requieran la cirugía antes, especialmente por temas refractivos, que hay mucha gente que desea en el fondo no tener que usar lentes, y es una buena opción, además de hacer esta cirugía en pacientes que, no teniendo cataratas tan importantes, utilizan esto para dejar de usar lentes. Entonces, cirugía que es ambulatoria, ¿qué significa eso? ¿No es cierto? Que usted no tiene que hospitalizarse para hacer este procedimiento quirúrgico, sino que se hace en una jornada. Y en esa jornada, ¿no es cierto?, lo que tú señalabas era, se pongan unas gotitas, y estas gotitas hacen que el ojo quede anestesiado, digamos, para que se puedan hacer todos los procedimientos directamente, Carolina. Sí. ¿Y qué pasa después de la instalación del lente en el posoperatorio? ¿Cómo el paciente va a controles? ¿Qué pasa después con el seguimiento? El paciente queda con gotas que tienen en general un antiinflamatorio y antibiótico, queda con un reposo relativo, no tiene que estar en reposo absoluto, pero sí tranquilo, tiene que ir a los controles, protegerse el ojito unos días con un protector, ir a los controles básicamente para ver que no haya ningún proceso inflamatorio secundario. Esta es una cirugía
cirugía bastante segura, no exenta de riesgo, pero es muy segura. Pero hay que estar cuidando, en el fondo, que no haya un cuadro inflamatorio fuera de lo común, y básicamente ya a los 10, 15 días el paciente está recuperado. Una cirugía agradecida, ¿no es cierto? Los pacientes pueden utilizar su ojo ahí, volver a ver lo que estaban perdiendo de visión. Muchas gracias, Carolina Valencia, por estar hoy día con nosotros, y agradecemos al Instituto Puerta del Sol porque nos envió tan buen profesional. Muchas gracias por estar con nosotros. Despedimos, fíjate ya el programa. Lo estamos oyendo. Muchísimas gracias por la sintonía. Espero haya aprendido muchísimo en el programa de hoy. Nos vamos a encontrar, por supuesto, en un próximo programa de Doctor en Casa. Chao.